¿Por qué es importante la unidad? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde cada semana compartimos el estudio de la lección y nos da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros ya para iniciar una lección más, y es que gracias a Dios estamos entrando en la lección número 7 para el 12 de agosto del año 2023, y el título de la lección es El cuerpo unificado de Cristo. Vamos a estar hablando básicamente acerca de la unidad que debe existir dentro de la iglesia, ¿verdad? Y creo que es un elemento muy importante y que todas las iglesias deberían gozar justamente de eso, deberían gozar de esa unidad. Pero, ¿por qué es importante la unidad? ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderamente una iglesia unida? Bueno, estas preguntas son las que la lección de esta semana se va a encargar de irnos respondiendo conforme vayamos avanzando. Pero creo que es algo verdaderamente importante, y aprovecho para abrir este paréntesis y comentarte que nosotros tenemos un podcast donde justamente hablamos acerca de eso, hablamos acerca de la unidad. El podcast es ADN Iglesia, y allí con un invitado especial hablamos justamente acerca de esta temática, y quiero invitarte ahí en la descripción, ahí va a estar abajo el enlace para que lo vayas a ver, ya sea aquí mismo en YouTube o lo puedas escuchar en Spotify. También aquí en la parte de arriba voy a colocarlo en la ventanita en emergente para que allí también tú puedas ir a verlo después de haber terminado de ver este repaso de la lección, y de esa manera que puedas entonces tú comprender un poco más acerca de ese elemento tan importante para la iglesia que es la unidad. Y mira, vamos volviendo al estudio de la lección después de este comercial. Vamos al versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, y dice allí la palabra de Dios: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un versículo que se va a analizar conforme vayamos avanzando en el estudio de la lección. Pero mira, ¿qué te parece si vamos a la primera parte de nuestro estudio? La parte del día domingo. Ya estamos estudiando básicamente el capítulo número 4 de Efesios, y vamos a hablar en este momento acerca de la unidad del Espíritu. Este es el subtítulo de la parte del día domingo, y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículos del 1 en adelante, especialmente hasta el versículo 3. Mira lo que dice allí la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, el apóstol Pablo hace mención de algunas virtudes que básicamente conducen a la unidad. Elementos, rasgos de carácter que creo que como cristianos debemos tener en nuestra vida, aspectos que son verdaderamente importantes y que cada uno de nosotros debemos precisamente cultivar como cristianos, para que de esta manera pueda entonces surgir esa unidad. Creo que es importante, en primer lugar, como cristianos, tener un mismo sentir, un mismo ánimo, un mismo espíritu, y buscar esa unidad en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas. Esto no quiere decir que no pueda haber dentro de la iglesia alguien que difiera de otra persona. Creo que eso es lo que hace tan enriquecedor la iglesia, lo que la hace tan diversa. Pero también creo que es importante
al menos en cualidades, en rasgos de carácter, llegar a tener estos elementos que menciona el apóstol Pablo, y voy a recapitularlos, porque el primero en este caso lo menciona en el versículo 2, dice allí, con toda humildad. Es importante porque mira, la expresión que menciona aquí Pablo de humildad hace referencia en este caso a considerar a los demás como superiores a nosotros. Mira, qué difícil, y creo que es uno de los aspectos que más nos cuesta como seres humanos, qué difícil es verdaderamente ser humildes. Creo que no es una cualidad que muchos seres humanos tengamos en nuestra vida. Y es importante porque cuando una persona es humilde, coloca a los demás por encima de uno mismo. Y esto no quiere decir que vamos a permitir que nos humillen, que vamos a permitir que nos hagan de menos, que nos maltraten. No, sino se está refiriendo a que nosotros tengamos entonces ese espíritu de, bueno, reconocer de estamos aquí para servir, estamos aquí para ayudar a otras personas, no tanto pensando en mí, sino pensando en el bien de las personas que me rodean. Entonces, cuando la iglesia tiene ese espíritu de humildad, eso favorece el ambiente para crear unidad. Ahora, otro aspecto importante que menciona Pablo, dice allí mismo en el verso 2, mansedumbre. Es otro aspecto también importante que en este caso quiere decir que debe ser una persona que es cortés, una persona que es considerable, una persona que es amable. Otro punto importante también que genera un ambiente de unidad, un espíritu de trabajo en equipo, esa mansedumbre de, bueno, soy alguien que sabe trabajar en equipo, soy alguien que sabe ser cortés, que sabe ser considerable, empático con las personas que nos rodean. Y el último elemento importante que menciona Pablo en estos primeros 3 versículos, lo menciona en el versículo 3, dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante es la paciencia, ser capaces de soportar las pruebas, de soportar las provocaciones. Y creo que eso es algo que de igual manera nos cuesta como seres humanos tener la paciencia, la mansedumbre, la humildad, pero que si nosotros cultivamos estas virtudes generarán ambientes óptimos para la unidad. Pero ahora esto nos hace que surja entonces una pregunta. ¿Cómo cultivar todo esto? ¿Cómo cultivar estas virtudes? Mira, creo que se hacen a través de 2 maneras. Una de ellas es reconociendo que no son cualidades o virtudes o rasgos de carácter que podamos obtener por nosotros mismos. Son en este caso frutos del espíritu, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, el amor, son cosas que son frutos del espíritu. Ya lo veíamos hace unas lecciones atrás acerca de los frutos del espíritu que Pablo menciona, y en este caso cómo son el resultado de una vida de relación personal con Cristo, son el resultado de una vida de comunión, son el resultado de lo que el Espíritu Santo coloca en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esto? Esa sería una primera respuesta, a través de esa relación personal con Cristo. La segunda respuesta creo que va en base a las experiencias. Mira, conforme uno va avanzando en su vida, se va topando con situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, que ponen a prueba nuestra humildad, que ponen a prueba nuestra mansedumbre. Y es allí cuando nosotros entonces como cristianos, nuestro carácter se va puliendo. Si yo era una persona, o si yo soy una persona humilde y me encuentro frente a una situación que pone a prueba mi humildad, entonces eso va a permitir que mi carácter se vaya puliendo aún más y me permita entonces seguir mostrando esa misma virtud de humildad. Entonces, creo que son 2 maneras como se cultivan estos aspectos para generar ambientes de unidad. Vuelvo a repetirlos. Número 1, teniendo una relación personal con Cristo. Y número 2, a través de las experiencias. A través de estas experiencias es como nuestra vida se va entonces puliendo.
Ahora, pasemos a la parte del día lunes, unidos en el único. Mira, veíamos al principio las bases, por así decirlo, las bases que asientan lo que va a generar un ambiente de unidad dentro de la iglesia. Pero ahora veamos justamente ya entrando a la temática de la unidad, unidos en el único. ¿A qué único se refiere? Mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Mira lo que dice el texto bíblico. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, el texto bíblico nos hace mención acerca de algunas expresiones que llama en este caso el autor de la lección como únicos. Estamos hablando en este caso de un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. 7 únicos, por así decirlo, o 7 aspectos que en este caso menciona aquí el apóstol Pablo, y son aspectos que son verdaderamente importantes, porque mira, no solamente hablando en el ámbito de iglesia como tal, no solamente se requiere mansedumbre, no solamente se requiere humildad, no solamente se requiere paciencia. Creo que también es importante el aspecto espiritual. Creo que este es un aspecto también muy importante. Y mira, el autor de la lección menciona aquí, en este caso, una idea que me parece importante tomarla de manera textual, y voy a leerla. Dice aquí: presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la iglesia. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual, cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. Y en segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Lo que te mencionaba hace unos momentos. No solamente se requiere, en este caso, de lo que es el aspecto personal, el aspecto del ser humano como tal, sino que se requiere también para fomentar la unidad un aspecto espiritual, y en este caso sería ser conscientes de que formamos parte de un solo cuerpo, de un solo espíritu, de una misma esperanza, de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo y de un solo Dios. 7 aspectos que creo que son importantes para todo credo cristiano, para toda persona que profesa, en este caso, creer en Dios. Creo que son aspectos importantes. Y hablando de un cuerpo como tal, hablando de la iglesia en general, creo que son aún más relevantes. Lo hace ser más relevante todavía el hecho de que esta iglesia, de que esta confesión como tal, tenga entonces un mismo sentir en estos 7 aspectos que acaba de mencionar el apóstol Pablo. Porque no solamente basta con decir, ok, tenemos una iglesia donde hay miembros que son humildes, donde hay miembros que son mansos, donde hay miembros que son pacientes. Pero ¿de qué sirve todo eso si cada quien cree cosas diferentes? Si cada quien profesa una fe diferente, si cada quien adora a un Dios diferente, si cada quien tiene una esperanza diferente. De nada sirve todo eso. Por eso es importante, y creo que van unidas, van verdaderamente, valga la redundancia, van de la mano una de la otra y no se pueden separar, sino que es importante el aspecto espiritual, lo que es la doctrina, lo que es el conocimiento acerca de Dios y también los rasgos de carácter de cada persona. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes. El Cristo exaltado, dador de dones. Mira, esta es otra de las partes de las cuales nos habla la lección de esta semana. Vamos a hablar un poquito acerca de los dones espirituales. Ya veíamos lo que se necesita para
producir unidad dentro de la iglesia, que fue la parte del día domingo y la parte del día lunes, el aspecto interpersonal y el aspecto en este caso del conjunto como iglesia. Pero también hay otro aspecto importante que son el trabajo que se hace y para generar esos ambientes de unidad. Y en este caso, pues es lo que nos menciona la siguiente parte del estudio en Efesios capítulo 4 versículo 8, que por cierto la parte del día martes lleva como subtítulo el Cristo exaltado, dador de dones. Pero vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 8 y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, la Biblia dice muy claramente, y ese texto está basado en lo que menciona el Salmo 68, versículo 18. Es una expresión que Pablo toma de ese salmo. Pero Pablo está aplicando esto, en este caso, a lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Dice allí, por lo cual, vuelvo a repetir, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, vamos a movernos un poco del libro de Hechos y vamos a ir ahora, del libro de Efesios, y vamos a ir ahora al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo recibiréis dones. Y según lo que menciona Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 8, dice que cuando el Señor ascendió, dice que en este caso dio dones a su pueblo, dio dones a su iglesia. Y creo que es importante porque es una ilustración de lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Jesús ascendió al cielo, pero dejó dones que sirvieran para la iglesia. No nos dejó desamparados, sino que por medio del Espíritu Santo dejó dones que fueran útiles para el servicio, para el ministerio, para la misión de la iglesia. Y creo que es importante este aspecto, ¿no? Porque es parte importante de lo que nos ayuda a tener una iglesia unificada, una iglesia unida, una iglesia que va en la misma dirección. Y mira, también aquí el autor de la lección cita lo que menciona el libro Recibiréis Poder en la página 160. Y me parece una cita interesante que me gustaría compartir contigo. Dice aquí, Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Cuando Jesús ascendió al cielo, te decía que compartió dones que llevaran a cumplir la misión. Y es algo realmente maravilloso porque nos da ese panorama de lo que la iglesia puede llegar a ser bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo. En un solo sermón, Pedro fue capaz de llevar el evangelio y llevar a más de 3,000 personas a los pies de Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso, qué maravilloso. Pero todo eso es posible o fue posible gracias a la unidad que tenían los discípulos, que si nosotros analizamos el libro de Hechos, vamos a encontrar justamente antes de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia apostólica, vamos a encontrar una iglesia que estaba unida en oración, que estaba unida en el estudio de la palabra de Dios, que estaba unida en la difusión del evangelio, en su misión. Y todo eso generó el ambiente para la llegada del Espíritu Santo y para recibir entonces los dones que sirvieran para el avance de la obra. Entonces, esto nos habla que creo que esa misma promesa que se le dio a los discípulos es una promesa que puede estar vigente y que está vigente para cada uno de nosotros en nuestro día. Ahora,
pasemos a la parte del día miércoles, sigamos avanzando. Y en la parte del día miércoles lleva como subtítulo Dones del Jesús exaltado. Ya veíamos que los dones fueron la promesa de parte de Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver cuáles son esos dones. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 4. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice allí el texto bíblico: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, en la parte del día miércoles se habla acerca de dos puntos importantes. Número uno, cuáles son algunos de esos dones que a través del Espíritu Santo la iglesia recibió. Y número dos, cuál es el propósito de esos dones. Porque no están solamente para ensalzarnos a nosotros mismos, no están allí solamente para enriquecer la iglesia local, sino que tienen un propósito específico. Y mira, en primer lugar, vamos a ver cuáles son algunos de los dones que el Espíritu Santo repartió a la iglesia. Dice el versículo 11, el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, el ser pastores y maestros. Esta es una de las listas que Pablo menciona acerca de los dones espirituales, porque también en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, se menciona otra lista. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, hace referencia a otra lista. Por lo menos hay 3 listas que el apóstol Pablo menciona acerca de los dones espirituales. Y creo que hay muchos otros dones que Pablo ni siquiera menciona, pero que son o que están en este caso presentes en nuestros días, en nuestra iglesia, y que también estuvieron presentes en su tiempo, en su momento en la iglesia apostólica. Pablo menciona solamente tal vez los que son un poco más relevantes en cuanto al punto o a la idea o el público al cual está dirigiendo su carta. Pero creo que es importante mencionar que realmente, como yo veo el asunto, la iglesia es en este caso un jardín de flores de diferente tipo, y cada flor embellece el jardín de Dios. Cada don, cada talento, cada persona embellece y enriquece la iglesia. Y eso es importante reconocerlo, porque realmente es lo que nos permite valorar y apreciar el papel y la tarea que cada miembro de iglesia desempeña dentro de la propia iglesia. Entonces, qué maravilloso es saber que tenemos dones y que fueron dejados con un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Mira, Pablo también hace mención de cuál es el propósito de los dones espirituales. En el versículo 12 y 13, Pablo menciona lo siguiente: a fin, dice en primer lugar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice allí en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones? En primer lugar, perfeccionar a los santos. No solamente porque nos edificamos los unos a los otros, sino porque cuando yo coloco mi don al servicio de Dios, me estoy perfeccionando a mí mismo, a través obviamente de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida y de la manera como me utiliza, ¿no? Pero es una manera en la cual yo ayudo a otros en ese caminar de la perfección y me ayudo a mí mismo también en ese transitar. Pero también menciona Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otro de los propósitos en este caso es generar o lograr que la iglesia, que los cristianos lleguemos a esa unidad de fe, que podamos ser una iglesia verdaderamente unida. Cuando cada miembro de iglesia, porque esto, aunque Pablo utiliza la ilustración del cuerpo, a mí me gusta más
ponerme a pensar que como iglesia somos como un engrane. Cada parte del engrane tiene su punto importante. Hay diferentes engranes, unos más grandes, otros más pequeños, pero si uno gira y los demás no están teniendo nada que les impida girar, entonces puede funcionar ese engrane. Pero si un engrane se detuvo, por mucho que los otros quieran girar, no podrán hacerlo. Entonces, por eso es importante que cada miembro de iglesia coloque al servicio de Dios su don, para que de esa manera el engrane de la iglesia pueda seguir entonces girando de manera correcta. Pero también menciona Pablo que tiene como propósito que el ser humano, que el cristiano, pueda alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo. También es otro de los propósitos al colocar los dones dentro de la iglesia, que cada miembro de iglesia pueda entonces madurar espiritualmente, crecer en su experiencia espiritual, alcanzar, como dice el versículo 13, alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Qué maravilloso es saber que como cristianos podemos llegar a estar a la misma altura de Cristo, no en el aspecto de ser como Dios, sino en el aspecto del desarrollo de la vida cristiana, del desarrollo de nuestra fe. Nos sorprendemos de la fe que tuvo Pedro, de la fe que tuvo Abraham, de la fe que tuvo Josué, pero realmente nosotros podemos llegar a estar a esa misma altura, teniendo en este caso y colocando nuestra vida al servicio de Dios. Ahora, pasemos a la última parte del estudio, la parte del día jueves, crecer en Cristo. Mira, vamos a ver en esta última parte del estudio, en este caso, algunas amenazas que hacen peligrar la unidad dentro de la iglesia. ¿Cuáles son? Mira, vamos a leer lo que dice Efesios 4:14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, Pablo utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir en este caso los peligros de una teología errática. Y mira, la primera es la inmadurez de la niñez. Pablo menciona allí en este caso que él desea que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es importante porque cuando uno está conociendo el evangelio es un niño dentro del evangelio. Pero conforme va creciendo en su vida espiritual, se espera que este niño empiece a madurar, empiece a crecer, empiece a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y creo que eso es importante. Pero cuando el cristiano no tiene esto en su vida, eso hace peligrar la unidad. ¿Por qué? Porque, el punto de vista del hermano yo lo veo incorrecto, pero es porque yo no he crecido en mi vida espiritual y no alcanzo a ver las cosas como tal vez Dios se la está mostrando a esa persona. Y yo creo entonces que estoy en lo correcto y muchas veces de allí pues nadie me saca, ¿no? Entonces ese es uno de los peligros que amenazan, el tener esa inmadurez espiritual, comparándola a Pablo en este caso con la misma madurez que tiene un niño, dice Pablo. También otra de las cosas que menciona es que, otro de los peligros es que muchas veces somos llevados por todo viento de doctrina. A veces no estamos bien cimentados en lo que creemos, no conocemos ni siquiera qué es lo que creemos y eso nos lleva entonces a que alguien viene y nos predica otra cosa y bueno, nos vamos tras eso. Alguien viene, nos predica y nos trae de vuelta, pues regresamos. Y estamos allí como que en ese ir y venir de doctrinas. Y la última imagen que utiliza Pablo, la menciona la última parte del verso 14, dice allí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro punto importante. Muchas veces hay, en este caso, personas que vienen, que pues predican cosas que nos hacen ser llevados, en este caso por lo que ellos mencionan, por el personaje, por quién es. Y creo que es otro de los peligros también importantes que amenazan la unidad dentro de la iglesia. Pero ahora, mira, ¿de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano?
Esa es otra pregunta importante y es básicamente el cierre a esta sección que Pablo aborda acerca de la unidad. Y vamos a leer los últimos versículos de esta sección, el versículo 15 y 16. Dice allí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En primer lugar, Pablo menciona que lo que nos ayuda a tener una iglesia sana, que funcione en unidad, es en este caso siguiendo la verdad. Que sigamos la verdad. Creo que es importante saber que Jesús es la única verdad para nuestra vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es importante pues estar verdaderamente fundamentados en ese aspecto de nuestra vida, para que así tengamos una iglesia saludable y unida. Pero también menciona Pablo en este caso, en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira, este versículo sinceramente me impresionó muchísimo, porque dice Pablo que si todos, en pocas palabras, si todos estamos unidos, todos estamos ligados, trabajando los unos y los otros, vamos a poder tener ese mismo avance, esa unidad real dentro de nuestra iglesia. Y creo que es importante, creo que como pastores, como líderes de iglesia, como miembros de iglesia, todos quisiéramos disfrutar de una iglesia unida. Y creo que es posible. La verdad es que a veces cuando hablamos de iglesias unidas, lo vemos como un ideal muy, muy lejano, muy distante, pero creo sinceramente que no es un ideal para la iglesia apostólica, no es un ideal para la iglesia después de la venida de Cristo. Creo que es un ideal para nuestra iglesia hoy en día. Y creo que es importante, si aplicamos todo esto en nuestra vida, y que no quede solamente como teoría, sino que lo llevemos a la práctica, a la realidad, creo que podríamos llegar a disfrutar de iglesias verdaderamente unidas. Así que la invitación que te tengo en esta hora es a que vivamos lo que estudiamos y que de esa manera podamos ser parte de la solución para gozar de iglesias que sean verdaderamente unidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora solamente hay una petición que queremos hacerte. Queremos gozar de iglesias que sean verdaderamente unidas, iglesias que estén trabajando hacia un mismo objetivo, iglesias que busquen que cada miembro crezca, se desarrolle, y de esa manera que podamos entonces gozar de esa iglesia que tú verdaderamente deseas para cada uno de nosotros. Permite que podamos formar parte de la solución y no de los problemas, y de esa manera, Señor, poder avanzar hacia la dirección a la cual tú quieres llevar a tu iglesia. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.